¿Vivirán estos huesos? Me llega en mi caso esta palabra en un momento donde la pregunta es, ¿está todo perdido? Esa es la pregunta. Cosas que no se dan, cosas que terminan, cosas que desaparecen, pum, chau. Parece que estamos en el medio del desierto. Situaciones áridas y todo alrededor parece muerto. O sea, vos sentís que se está muriendo todo, loco. Yo vengo por acá y se está muriendo todo. ¿Qué está sucediendo? Ahí es cuando Dios nos lleva al desierto, así como llevó a Ezequiel también, para mostrarnos su poder. Dios nos lleva a Ezequiel a que camine por todos esos huesos secos y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera los huesos. Me hizo caminar por todos esos huesos. Un valle lleno de huesos sequísimos. La mejor respuesta fue, Señor, tú lo sabes. Y ahí después le dice que profetice. Acá nos queda clarísimo el poder de restauración que Dios tiene hasta inclusive con las cosas que ya se creen muertas y que ya están súper secas. Esto desde nuestra intelectualidad, por supuesto. Él restaura y renueva los corazones y hasta inclusive puede levantar muertos. Eso pasó también con Lázaro. Y donde parece algo imposible para el humano. Entonces, si estamos en el valle, no hay que temer, algo que aparece en la Biblia, en la palabra 500.000 millones de veces, no hay que temer, sino que hay que confiar en la palabra, en su palabra. Así como Dios llevó a Jesús al desierto, también a Moisés, a Elías, a un montón de personas, en este caso también lleva a Ezequiel a ese valle de los huesos secos, un lugar de muerte, y Dios ahí nos lleva a la ruina para que ahí en ese momento veamos ese poder de restauración, si no en otro momento no lo podemos ver. Uno no conoce a Dios en el boliche, drogándose, tomando cerveza, estando ahí de fiesta, uno no lo conoce ahí. Por eso Dios tiene que llevarnos a ese valle, al desierto, para que nos volvamos a enamorar de Él y también para ver el poder de su gracia. Dios restaura, así como restauró también a Sansón cuando ya estaba o parecía que ya estaba todo perdido en Jueces 16:22 y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Una vez que fue rapado, que le sacaron los ojos y se lo llevan preso a Sansón, ahí comienza la restauración de Dios para terminar el plan que Dios tenía con Sansón, a pesar de lo que hizo Sansón, porque se mandó bastantes macanas. Entonces el mismo espíritu que levantó a los huesos secos es el mismo espíritu que te va a levantar a vos, que me va a levantar a mí, en esos momentos donde todo parece seco y muerto. Y no solo le dice que observe, sino también que le dice que profetice. Entonces cuando Dios habla, hasta inclusive lo que está más muerto comienza a escuchar. Ezequiel, por supuesto, obedece, que eso es vital, lo hace y ahí empieza la primera parte. Porque después está la parte que entra al espíritu, eso es muy importante. Entonces, cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la palabra es profetizada en el medio de la sequedad, entonces ahí es donde se forman los cuerpos completos, pero sin vida, es decir, que están formados pero están vacíos. No tienen el espíritu de Dios, entonces esa restauración está incompleta todavía. Se puede recuperar un trabajo, una pareja, un vínculo, algo se puede recuperar, pero si el Espíritu Santo no está en el centro de eso, no es algo que está completo. Es algo ahí a medias, pero no es algo real, a fin de cuentas. Ahí es donde viene la parte final y clave, donde profetiza el Espíritu. Entonces el aliento de Dios ahí es donde llena a esos cuerpos vacíos. Podemos tener cuerpos vacíos, cuerpos que están muertos, con vida, como unos zombies, pero después puede haber también otros cuerpos que no tienen el espíritu. Entonces se completa todo y se da esa restauración, regeneración, transformación cuando el espíritu está obrando y está activo. Así como pasamos de que antes haya un montón de huesos secos a que ahora haya un ejército poderosísimo, vivo y lleno del espíritu. Acá si bien aparecen huesos y aparecen ejércitos, esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida donde lo que está seco y muerto a pasar a tener algo lleno y rebosante del espíritu. Esta es una promesa para todos los que se sienten atrapados en ese valle de la desesperanza. Y también nos deja claro que Dios no deja situaciones sin respuesta. Es un recordatorio también de su poder soberano y también una declaración de que en cualquier situación Dios puede transformar una situación que parece imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y acá un versículo clave. Ezequiel 37:12 que nos dice: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel.
Él es el que abre el sepulcro. Si estás en un estado de sepulcro, si estás seco, si estás vacío, Él va a abrir eso y nos va a hacer subir con ese espíritu que nos da. Y su fidelidad no depende de las circunstancias humanas. Y entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Primero hay que reconocer el valle, porque Ezequiel caminó sobre los huesos, vio, reconoció, se dio cuenta, tomó conciencia de ese contexto. Ahí es donde hay que admitir las cosas que estén secas en nuestra vida. En segundo lugar, escuchar, siempre primero escuchar, obedecer obviamente, y proclamar la palabra de Dios. La restauración justamente comenzó cuando Ezequiel obedeció y proclamó y profetizó. La palabra de Dios tiene poder para transformar esa realidad, pero necesita ser proclamada en medio del valle. Es por eso que hay que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y declarar esta verdad en nuestra vida, en nuestro día a día, en ese valle, en esos momentos de desierto. Ahí es donde más hay que ponernos, estar firmes y proclamar la palabra de Dios. Y gracias a esos desiertos se da nuestro crecimiento espiritual también y nos damos cuenta, o sea, ahí es donde se ve la verdad de la milanesa, como se dice, de la situación, donde ponemos también, donde internalizamos la palabra, donde conocemos finalmente esta palabra de Dios. Los desiertos son fundamentales. Estos valles de huesos secos también. Y en tercer lugar, permitir que el Espíritu Santo obre y actúe en nuestra vida, porque es el aliento de vida y poder. No solo restaura, sino que renueva completamente. Entonces, cuando estemos en este valle, si estamos ahora en este valle, no es el final, sino que es el comienzo de algo nuevo. Entonces ahí nos cambia todo, porque si vemos el final de esta historia, bueno, se levanta ese ejército lleno de vida y ahí Dios le dice que, bueno, eso va a suceder con el pueblo de Israel. Pero bueno, él tiene que reconocer el valle, tiene que profetizar y tiene que darle espacio al Espíritu, tiene que proclamarlo, tiene que declararlo para que actúe y ahí se ve ese milagro que ocurre. Esto es un desafío personal, no importa la circunstancia que estemos viviendo, el poder de Dios puede cambiarlo todo. Entonces, ¿qué logramos con estos momentos de desierto o de valle? Aferrarnos más a la palabra de Dios y ver esos milagros. Son momentos de oportunidades y no de un destino final y trágico.